más aquí en Sin Refrito Podcast. Ya estamos en el video número 33. Estamos ahorita a full con los invitados en cuanto al Congreso y también en el tema de coyuntura. Y aquí tenemos a un gran invitado, por favor, que se puede presentar. Exactamente, muchachos. Gracias por la acogida que están teniendo las entrevistas a los candidatos. Vamos a seguir entrevistando. Y bueno, hoy día tenemos un invitado especial. Él es periodista y su nombre es Eloy Marchán. Bienvenida, Eloy. ¿Qué tal, Eloy? Hola, ¿Cómo estás? hola Joshua y ahora hola Yair. ¿Cómo estás? ¿Qué Yo, tal yo, yo, todo? Joshua o Josué. Josué, O Josué. Josué, igual que mi hermano. Mi hermano te dice Claro, Josué. no sé por qué todo el mundo siempre me dice Joshua, Josué. No, Estamos en Perú, es tranquilos. Josué. Sí, Es así hay que Josué, decir. claro. ¿Qué tal, Eloy? Bienvenido al podcast. Cuéntanos rápidamente a qué te dedicas, eres periodista, en dónde estás trabajando. Bueno, me dedico a lo único que sé hacer, creo, ¿no? Y que es el periodismo. Yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima y a la par estudié sociología en San Marcos. Y luego acá en mi carrera entré a ser reportero. Bueno, mis prácticas fueron en Caretas, como practicante de política, y poco a poco fui subiendo hasta ser reportero principal de Caretas. Y cuando falleció Enrique Sileri, Caretas perdió su magia, Caretas prácticamente dejó de ser y tomé nuevos rumbos y caí en Hildebrand en sus 13 y ahí estuve aproximadamente 5 años en el semanario y hasta que decidí hacer una pausa en mi carrera periodística, me fui a Madrid a hacer una maestría en teoría política en la Universidad Complutense y he vuelto hace poco, he vuelto en julio, volví en julio y tenía dos opciones, reinsertarme a un medio de comunicación o hacer una apuesta. Entonces dije, creo que la pandemia te da una oportunidad para hacer apuestas. Reuní a un grupo de colegas que también que habían sido, algunos habían renunciado a su trabajo, bueno, toda esta crisis, algunos habían decidido hacer una pausa y decidimos fundar el Foco. El Foco se fundó en julio y ya tiene más o menos 6, 7 meses operando. Justo hoy día sacamos un reportaje sobre salud, ¿no? Y toda esta vorágine de compras que se han hecho de manera directa, ¿no? El financiamiento para esa investigación fue una beca periodística que nos concedió IPIS, y así estamos, tratando de sobrevivir en esta forma de vida para mí es el periodismo, ¿no? Claro, Mencionaste algo importante, Eloy, que es lo que es sobrevivir. Y muchos de nosotros cuando empezamos esta carrera, cuando yo empezaba por allá por el 2013, me cuestionaba mucho el tema de si se puede realmente aquí sobrevivir del periodismo en el Perú. Es una carrera muy bonita, te demanda mucho tiempo, pero también los ingresos como que no los ves equitativos. ¿Tú Sí. consideras que puedes sobrevivir aquí en el Perú en base a lo que es solamente ser periodista? Yo creo que sí. Bueno, he tenido un poco la suerte de caer, de trabajar en dos empresas, en Carretas y en Hildebrand en sus 13, donde el sueldo era bastante decente, estaban por encima del promedio. La exigencia también es bastante, pero sí, o sea, yo entiendo que la realidad, y yo lo he denunciado, por ejemplo, en mi Twitter, ¿no? En mi Twitter he contado, por ejemplo, en la República, los sueldos son muy bajísimos, están por debajo de, por ejemplo, eh, a veces los sueldos de los periodistas de la República están casi a la par de trabajadores de empresas de fast food, de trabajadores de tiendas de comida rápida, y eso yo Wow. valoro mucho el trabajo de las otras personas, pero sí, el periodismo es una carrera muy mal pagada en el Perú, sí, muy mal pagada y es muy sacrificada. yendo más o menos con la línea del tema por el que hemos sido convocados, entiendo que el periodismo es una pasión que nos tomaría un capítulo entero para poder hablar de tal tema, pero justamente mencionaste aquel proyecto que empezaste el año pasado, que es el Foco, y han Ujú. sacado, es un medio independiente, ¿no? Y han sacado muchas denuncias, y una de ellas es la denuncia de los gastos que están sucediendo en Petroperú, ¿no? Y ha sido una noticia que tal vez no ha sido tocada por los medios tradicionales, que son, bueno, los medios de televisión o los medios escritos más conocidos,
pero en realidad es una denuncia muy concreta de un gasto millonario en un momento en el que se tiene que priorizar los gastos, ¿no?, del Estado. Coméntanos un poco qué está pasando con Petroperú. No solo con Petroperú, por ejemplo, ahora en el especial que hemos publicado el día de hoy de salud, hay un capítulo dedicado a las órdenes de servicio, y en ese capítulo de las órdenes de servicio, por ejemplo, contamos cómo Fiorella Molinelli gasta 20 millones en varios puntos, entre ellos publicidad. Publicidad, contratar periodistas, contratar comunicadores, contratar asesores de imágenes, contratar relacionistas públicos. Entonces es una cifra exorbitante. Y lo mismo pasa con Petroperú. Petroperú es un gran anunciante. ¿Por qué nuestro reportaje hoy día de salud no ha rebotado mucho? Pese a que nos hemos tomado, la verdad, un mes en hacer esa investigación, porque muchos medios no están contando la verdad, no están investigando, no están haciendo su trabajo, no están haciendo el contrapoder, que es para lo que nació el periodismo. El periodismo no es un poder más, el periodismo es el contrapoder, es el brazo en que fiscaliza los otros poderes. Y el tema de la publicidad, lo que pasa es que hay un fenómeno que viene mucho más atrás, que es el fenómeno de cuando cambió el modelo de negocio del periodismo. El periodismo en su momento vivía de sus lectores. Los ingresos del Grupo El Comercio en 1960 era del tiraje de sus periódicos, de la gente que compraba. En este momento el periodismo ha pasado a ser dependiente enteramente de la publicidad, tanto estatal como privada. Entonces, en ese momento empiezan a aparecer intocables para el periodismo. Así como Fiorella Molinelli es intocable para un sector del periodismo, lo mismo es Petroperú. Petroperú es un gran anunciante. Petroperú coloca mucha publicidad en los medios de comunicación. Y entonces es un escándalo. O sea, como Petroperú, nosotros cuando empezamos a hacer ese reportaje, no, esa información que nos llegó de gente de adentro de Petroperú que estaba indignada con esa frivolidad, o sea, gastar $500,000 en un cambio de imagen, entre ellos el cambio de logo. O sea, es un verdadero escándalo. Al final, al señor de Petroperú lo llamaron, lo citaron a la Comisión de Congreso, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y resultaba que nosotros nos habíamos quedado cortos. El gasto no era de $500,000. El gasto general que estaba haciendo Petroperú en plena pandemia era 8.7 millones de Casi 9 soles. millones. O sea, entonces, ¿y algún medio de comunicación ha rebotado esa noticia? No, Sencillamente justamente, no. no, porque yo le decía a Josué cuando vimos la nota del Foco, decía, lo comentaba con Josué y era, a ver, vamos a buscar en la República, vamos a buscar en el Comercio, de repente por ahí Gestión, poníamos en el buscador, ¿no? Petroperú, por ejemplo, y eran notas antiguas, y bueno, el Comercio solamente ha sacado el 21 de enero una nota que es de el endeudamiento que tiene Petroperú, Ujú. pero después de eso no menciona nada sobre los gastos que se hace y por eso es que decíamos, es necesario estos medios como el Foco, de repente por ahí también Ojo Público, ahora también hay otra que es Sudaca, si no me equivoco también, que son Y varios de él medios, es Sudaca convoca, claro, y es, de es, él, es, claro. O sea, son medios necesarios y justamente a los que nosotros como jóvenes nos apoyamos porque ya sabemos que los medios grandes por ahí, como tú mismo lo mencionas, no cuentan no cuentan lo que es en sí, la verdad, porque yo veo las notas y son 3, 4 párrafos y el resto está totalmente acaparado por publicidad y eso como que en particular a mí como que no me llena como lector, como alguien que quiere informarse. Y justamente esta entrevista es para eso, para poder masificar este tipo de denuncias. La denuncia que acaban de hacer también en el sector de las compras que se han hecho en el gobierno de Vizcarra, también me parece que ningún medio tampoco lo rebota y eso también me hace pensar de que aquí el tema de hacer los informes periodísticos está bastante en debe. sí, así es, así es. Hay un copamiento noticioso, pero la verdad que ese control que tienen los grandes medios ha empezado a romperse, ¿no? Y eso en cierta parte es un poco porque yo decidí apostar por este periodismo independiente vía web. O sea, antes tú para tener un canal de televisión, para tener un medio de comunicación, un canal, una radio, un periódico, necesitabas mucho capital, necesitabas mucho dinero, necesitabas ganar una licitación, hacerte de todo un equipo, una logística, era una maraña de inversión. Pero ahora es más fácil, ahora necesitas, la página web del Foco nos costó $1,500 elaborarla. Entonces, entre todos los colegas, algunos con su liquidación decidimos, vamos a apostar por esto. Tenemos una pequeña oficina donde trabajamos, bueno, ahora volvemos al trabajo remoto
y no es muy costoso. Ahora hacer periodismo ya no te demanda o sea, toda la logística que era antes. Basta que tengas una computadora, que tengas ganas de trabajar, basta que tengas un buen editor que te oriente, en el caso de los periodistas jóvenes, y tener un buen olfato periodístico para tratar y seguir y sacar noticias, y la verdad que yo estoy sorprendido. Yo soy un poco un periodista, en el foco mis colegas me dicen que soy medio analógico, ¿no? Yo no tengo redes sociales, salvo Twitter, es la única red social que tengo. Yo todavía, por ejemplo, ayer que hemos estado cerrando, yo me puse a imprimir los reportajes y empezar a corregirlos en papel, ¿no? Porque yo aprendí, esa es mi escuela, o Lo sea, tradicional. con César Hildebrand, mi maestro durante muchos años ha sido así, se edita en papel, se corrige en papel. En la época de Caretas con Enrique Sileri, tú imprimías las fotos en papel y en base a eso armabas el diagramado. Entonces, son dos escuelas distintas de las cuales yo creo que me he nutrido y he aprendido mucho de esta forma de hacer periodismo. Y estoy aprendiendo este nuevo campo de que es el periodismo digital, que no es más ni menos que el periodismo televisivo, ni más ni menos que el periodismo escrito. Sencillamente es otra forma de hacer periodismo, donde empiezas a informar a la población de noticias que capaz otros medios no cuentan, ¿no? Entonces yo estoy satisfecho porque me da la total libertad. O sea, el lema del foco es periodismo sin intocables, y esto es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Por un lado nos dicen fujimoristas, por otro lado nos dicen vizcarristas. Ahora nos han vuelto, los fujimoristas nos han alabado por esta nota. Después, próximamente vamos a hacer un reportaje sobre Keiko Fujimori, y de eso se trata. O sea, el periodismo, y también contra Verónica Mendoza, y o sea, el periodismo no tiene bandera. El periodismo, la única bandera es defender el interés público, ¿no? Y basta que tengas eso claro, sencillamente para que hagas buen periodismo. No es muy complicado, ¿no? Claro, y eso es lo que de alguna manera mancharía el periodismo cuando se empieza a pintar de un color político, ¿no? Algún canal o algún medio se pone la camiseta de partidos políticos. ¿Crees que eso está sucediendo en el Perú o desde hace bastante tiempo, desde hace poco? ¿Qué piensas? Con respecto a que los medios están poniendo camisetas de partidos políticos y entrevistan a ciertas personas, a ciertos candidatos no. Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Hay periodismo de izquierda y de derecha? Sí, o sea, bueno, yo un poco estoy en la línea de Ortega y Gasset, donde dicen de que hablar de izquierdas y derechas es un tema de hemiplegia moral, ¿no? Es sufrir de hemiplegia moral, porque es algo tan básico, tan redundante, tan venido a menos, que es un tema de reducir esto, ¿no? Entonces, Pero pero claro, sí, pero son términos que ahora están de moda, sí, ¿no? O sea, si no eres de sí, derecha, sí. eres de izquierda, ¿no? Sí, pero Claro. a lo que tú me decías, los medios de comunicación tienen un candidato abiertamente. El candidato es George Forsyth. O sea, algún medio de comunicación ha golpeado a George Forsyth. O sea, nosotros empezamos recién, queríamos salir de este reportaje sobre salud, que ya hemos salido, y a partir del 1 de febrero empezamos, justo mañana tenemos la primera reunión ya para empezar a armar todo el paquete de investigación de la campaña. Hay muchísimo que investigar a George Forsyth, hay muchísimo por investigar a los otros candidatos. A mí George Forsyth me parece un peligro para la democracia peruana. O Y sea, es no hay, posible que salga presidente, es lo que más preocupa porque la gente se lo toma a broma, como pasó con el Prepad, y a la larga terminó siendo terrible. O sea, a mí me preocupa también, o sea, y no sé si de repente tú lo tengas claro que Forsyth, o sea, sí puede salir presidente o es como que se va a caer de aquí ya llegando a abril. Lo que pasa es que sí, yo creo que puede salir presidente porque hay una apolítica generalizada en el país, ¿no? O sea, ya el más daño que ha hecho este enfrentamiento Keiko Vizcarra, Keiko PPK, es sencillamente que el elector peruano o que el ciudadano peruano no se esfuerce por encontrar una alternativa distinta. Sencillamente todos son iguales, todos son corruptos, ha hecho una especie Claro. de tabula rasa, y entonces el único distinto, que es una especie, un actor, un señor que es arquero de fútbol, que lo único que sabe hacer bien es llorar en televisión y hacer chistes. Acabo de ver un comercial que acaba de publicitar el señor y cero propuestas, ¿no? Cuando, Y cero entonces, entrevistas también. y Sí, cero se corre. yo lo entrevisté, no sé si leyeron, yo lo entrevisté en Hildebrand en sus 13 hace,
Sí, julio cuando le del... preguntaste sobre el gasto, ¿verdad? El gasto público, lo de la victoria y resultó tremenda patinada. Sí, sí, era, yo cuando salí de la entrevista dije, pobre la gente de la Victoria, ¿no? Porque era alguien que no sabía dónde estaba parado, no sabía dónde estaba parado, no sabía cuánto era el presupuesto, no sabía nada. Entonces, ¿te imaginas a ese señor? Yo nunca me lo imaginé de presidente de la República, además que tiene unos problemas personales bien feos, ¿no? Nos hemos olvidado qué rápido el peruano y los medios de comunicación han olvidado ese lío escandaloso con Vanessa Terques. O sea, el señor fue denunciado por maltrato familiar y ahora no importa, sigue adelante, se hace el Nadie lo intocable, menciona. nadie le recuerda ese tremendo pasado que Pero yo tiene. creo que en el Perú ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que el escándalo dure una semana, los medios lo tocan a diario y luego a la siguiente semana se cambia, se voltea la página y ya hablamos de otra cosa, ¿no? Porque Sí. el foco está del interés está en otra cosa. Así Pero es como... lastimosamente eso nos hace daño, ¿no? Porque justamente tú estás mencionando los problemas que tiene George Forsyth, que es el primero en las encuestas, ¿no? Y el favorito de muchas señoras, tal vez por los ojos verdes, no sé, la verdad, pero es lastimoso que no haya más opciones. O sea, no es que no haya más opciones, sino que la televisión no te brinde más opciones, porque como dices tú, Forsyth es el candidato de la televisión. Y creo que por eso hace De mucho la teatro televisión, también, ¿no? claro, es que o sea, es George Es un Forsyth medio. o Jaco Sí, Eskenazi, otro es tener a alguien Ya de esto es guerra como cuestionaste. presidente de la República. claro. O sea, es Sí. lo mismo. Entonces, pero sabes, pero no solamente los medios de comunicación. Yo tengo una teoría, es el candidato del status quo. O sea, ¿tú crees que George Forsyth se va a enfrentar a las fuerzas empresariales? Por ejemplo, le va a hacer el padre a Roque No, Benavides, va a decir tía María no va, va a decir no, pues, claro, no, es yo no me decir, o sea, imagino a Forsyth en un mensaje a la nación. Debe hablar terrible, peor que Merino de repente lo puede hacer, ¿no? O sea, no me imagino a Forsyth en un mensaje a la nación o sí, cuando claro. esté leyendo el plan o las propuestas, porque igual va a tener que debatir cuando se acerquen las fechas, a no ser que no vaya, no sé cómo tú lo ves, Eloy. ¿Va a No, llegar a debatir con los demás o de repente por ahí se ausenta? yo creo que el consejo que le han dado es que se corra lo máximo que se puede las entrevistas. Trajiste a Merino, Manuel Merino es Churchill al costado de Forsyth. Forsyth es un espantapájaros. La verdad que, o sea, yo le he escrito en Twitter, en el equipo de Forsyth hay gente muy inteligente. O sea, Jorge Nieto es un pata muy preparado, la señora Patricia Arevalo era una señora muy reconocida en el mundo cultural, Jorge Álvarez es una persona que yo respetaba en el campo de la economía, y así sucesivamente. Entonces, y ahora se han subido al coche de George Forsyth. O sea, o sea, eso se llama oportunismo político. La ambición política te puede llevar con tal de tener cámaras, con tal de tener cierto poder, de ser seguidor de un payaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este señor, este chico, este joven, que la verdad los tres somos periodistas, y Augusto Rey. El señor Augusto Rey un día es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, al día siguiente le ponen como editor multiplataforma de Perú 21, o sea, y los periodistas también, los periodistas que tienen trajín, al día siguiente se va a trabajar como consultor de evidencia, una consultora que hay que echarle el ojo porque cada vez va siendo más poderoso, y al día siguiente es candidato al Congreso, y los conflictos de intereses, las puertas giratorias, la línea de carreras, ¿no? Y además Todo el tacho. todo al tacho, además el señor se fue a prepararse a Harvard, siguió una maestría creo que en gestión pública para terminar como Sobón de Forsyth. O sea, puede haber algo más patético de eso. O sea, Forsyth que ni siquiera acabó la carrera. Forsyth, que es Forsyth. O sea, puedes o no puedes estudiar una carrera. O sea, eso no te hace más ni menos, pero Claro. Claro. es Forsyth. O sea, Forsyth con títulos, Forsyth con Harvard, Forsyth con la Sorbona de Sigue París. siendo Forsyth. Sigue siendo Forsyth. Forsyth. O sea, ¿Sabes Ahora, lo el que me payaso causa que más vemos. gracia? Lo que me causa más gracia, y esto es algo interno, es que ya va el segundo video que le vamos tirando a Forsyth y ningún candidato de Victoria Nacional nos va a aceptar la entrevista. ya tenemos Bueno, programado a uno y ya cuando escuche seguro los demás videos nos va a recriminar. Pero de eso Estamos, se trata sí, de poder bueno, criticar todo un pero poco. es el ABC, o sea, Max Weber habla de, para ser político tienes
que Claro. aguantártelas y tragarte sapos. O sea, si quieres ser político. Si no quieres ser político, entonces no estás apto para ser político. Si es que Eso, te vas a poner resentido por un lado, ay, que no, que esto sí, Eh, o sea, no eres político, entonces, ¿no? Ahora, esa yo tengo situación es una... la que nos está, bueno, al menos que estamos ingresando en este mundo de las entrevistas, el mundo de lo digital, ¿no? Yo tenía un conflicto de cómo tratar al entrevistado, ¿verdad? O sea, si ser incisivo o si ser una persona súper pacífica, ser amable porque nos aceptó la entrevista, ¿no? Ujú, Esa disyuntiva siempre ha habido en mi cabeza de cómo ujú, llevar la entrevista y recordar a Augusto con Vizcarra y recordar a Augusto con Julio ujú. Guzmán nos inspiró, creo. Eh, cuando yo estaba en Hildebrand en sus 13, César pues me encomendaba hacer entrevistas. A mí César, ustedes saben la eminencia que es Yo haciendo justo entrevistas. hace poquito terminé este libro genial que es Cambio de Palabras, que lo estaba buscando como loco, y ahí más o menos tú te das una idea de cómo deberían ser las entrevistas. A mí me parece genial las entrevistas que le hace al general Velasco en realidad a varios políticos. Y creo que esa es la línea de cómo deberían ser las entrevistas, ¿no? Tienes que ser bien incisivo, justamente el periodismo es el Ujú, contrapoder, hacer la pregunta que le puede incomodar al entrevistado, porque nosotros cuando decidimos entrevistar a candidatos al Congreso, lo primero que aquí quedamos en interno es que no podíamos ser suavecitos ni tibios, ¿no? Si hay algo que preguntar y que va a incomodar, hay que hacerlo. De repente se molestará, pero es parte de... ujú. Ahora Yo, lo que tú me decías, dime. yo creo que hay dos tipos de entrevistas, ¿no? Esto lo conversamos entre periodistas, nos gusta hablar de periodismo, ¿no? O Sí, sea, no hay nada más. no nos vamos a salir. Entonces, yo creo que hay dos tipos de entrevista. Por un lado es la entrevista incisiva, la entrevista dura, la entrevista cuya meta, que son las entrevistas que hace César, ¿no? Claro, Y que yo en un momento también, por influencia del maestro Hildebrand, ¿no? Era desnudar al personaje. Que es lo que traté de hacer en esa entrevista que le hice a George Forsyth o en otra que hice a Rospigliosi, donde me peleé con Rospigliosi, ¿no? Entonces, es la entrevista incisiva, que es la entrevista típica de Ana Pastor en España, las que en su momento hacía Oriana Falachi, ese es por un lado, y está la otra entrevista, la otra tipo de entrevista que es la entrevista donde sacas declaraciones, que son las entrevistas que hacía Beto Ortiz, que las hacía Jaime claro. Bailey. O sea, no van, o sea, no es no es una guerra, es al contrario, es una especie de conversación en las cuales tratas de sacar la declaración, ¿no? Cuando, Y por por ahí ejemplo, te sale un titular también. a Jorge Treyes, cuando Beto Ortiz le sacó Nos Matamos Menos, Sí. las entrevistas de Jaime Bailey, o sea, es otro estilo, es un estilo más lúdico, un estilo menos mordaz, pero también son válidas, ¿no? Al final, la meta del periodismo es poner en vitrina, ¿no? Entonces hay dos formas de ponerlo en vitrina. Lo pones en vitrina empujando al personaje, o sea, este tipo de entrevista incisiva, las que hace César, o está el otro tipo de entrevista en los cuales convences, desnudas, ¿no? Entonces es otro tipo de entrevista en el cual pero también tiene el mismo fin, ¿no? De mostrar el verdadero rostro del Claro. personaje, ¿no? Son dos Ahora, estilos distintos, pero creo que van enrumbados al mismo camino. mencionabas el tema de la línea de carrera que tenía que seguir un periodista para llegar a un cierto grado. Mucho se habló de Sigrid Bazán cuando postuló bueno, está postulando ahorita para el Congreso. ¿Crees que ella realmente utilizó el periodismo para un trampolín al Congreso? ¿O de repente ella nunca hizo periodismo y estuvo ahí en los medios pululando? Porque también se le criticó de que no habló en su momento por los despidos masivos que hubo en la República. ¿Alguna opinión de Sigrid Bazán que te genere por ahí o nada? A mí, o sea, yo nunca la consideré periodista, ¿no? Para yo considerar Ajá, a alguien periodista, no tienes que estudiar periodismo ni comunicaciones, sencillamente haces el oficio, ¿no? Yo creo que el periodismo es un oficio así como el carpintero, así como el albañil, así como el cerrajero, o sea, no tienes un lugar donde tú estudies y salgas con el título de periodista. El periodista tú lo aprendes en la calle, con maestros, se transmite de generación en generación, con tus errores, con tus experiencias, y además es un modo de vida, ¿no? Es un modo de vida en el cual uno se levanta leyendo noticias, uno lee el peruano, uno conversa con fuentes, y así, ¿no? Esa es la forma creo que yo, de hacer periodismo.
o de ejercer el periodismo. Entonces yo creo que Sigrid Bazán en ningún momento fue periodista, fue una presentadora con cierta presencia mediática, con columna de opinión en la República. Ser entrevistador no te hace ser periodista. O sea, tú por ejemplo, Mari Carmen Marín entrevista, Peluchín entrevista, y Claro, no necesariamente ejercen el periodismo, ¿no? El periodismo es cuando tú tienes este referente que es el interés común, el interés público, cuando tratas de develar poderes, de publicar lo que nadie quiere saber. Entonces, eso es el periodismo. Entonces, sí, en ningún momento ella puede haber sido entrevistadora, pero, o sea, coqueteó con el periodismo, ¿no? Y mi crítica hacia ella es más como en su coherencia, ¿no? En su coherencia como personaje, como persona. Es una persona que se vendía como defensora de los derechos laborales, justo se lo acaban de desenmascarar hace un rato. Tú no eras defensor de los derechos laborales, no eras claro, sí. progresista, no eras de izquierda, no eres sindicalista, y resulta de que cuando despiden a sus compañeros, una línea. Claro. Y Fueron, ella dijo fueron, de que no habló hasta después de, porque quería saber lo que pasaba, es lo que vi en el video, o sea, claro, claro. ahí, Es lo mismo, por ejemplo, ahora se reúne con los sindicatos de Saga Falabella, pero ella no era la influencer de Saga Falabella en Instagram, no promocionaba comprar ropa en Saga Falabella. Entonces lo que yo critico es estas contradicciones, ¿no? Entre lo que dices y lo que haces, y este oportunismo, ¿no? Y sí, de que quiso ser congresista, es más, ella sueña con ser presidente de la República, hasta donde yo tengo entendido. Lo mismo Mijael Garrido Leca y los mismos Joaquín Reyes. O sea, se está formando una casta de jóvenes, son casi mi generación, porque estamos en alrededor de los 30, que se creen predestinados para ser presidentes de la República. Bueno, si George Forsyth está claro, primero eso es en lo las que digo, encuestas, todo puede entonces, pasar, ¿no? O sea, claro, una primera vuelta entre Mijael y Sigrid, yo sinceramente, Ya. bueno, por Sigrid, pues no, ya, ¿qué puedo hacer? No sé, o en blanco, no sé, tal vez podría votar. sí, pero es que hay un grupo así que se cree predestinado, ¿no? Hay un grupo, o sea, que se creen los predestinados para dirigir la rienda de este país, y la cosa no es así, ¿no? O sea, no saben nada de política. Se ve a Leo, no leo a Weber. O sea, para mí Weber es un gran referente en el tema de qué es ser un político, ¿no? Siempre lo tomo en cuenta. En cuestión de ética, Eloy, ¿un periodista puede pertenecer a un partido político? Yo creo que sí. Yo creo que sí puede pertenecer a un partido político, porque además de ser periodista, eres persona, eres ciudadano, ¿no? Entonces puedes tener una cierta inclinación política, pero de ahí a tener una vida activa, o sea, yo ser periodista y a su vez ser secretario general de, por ejemplo, el partido de Verónica Mendoza, eso es totalmente incompatible. Claro. Eh, y otra cosa que te va a decir o sea, tienes que tratar a todos por igual, ¿no? O sea, por el hecho de que, por ejemplo, eres militante de Nuevo Perú o de Juntos por el Perú, este movimiento de Verónica, o sea, no vas a ser incisivo con ella, pero con otros no, entonces solito te vas a desenmascarar. Pero yo sí creo que los periodistas pueden entrar, además lo dice Weber, también otra vez, siempre caigo en Weber, entonces, que los periodistas serían grandes políticos. El problema del periodista, dice Weber, es la dependencia económica. Como ellos tienen que vivir de un sueldo, entonces, sencillamente, te hace dependiente del patrón, o sea, del dueño del medio. Lo que sí creo es lo que debió haber hecho Sigrid, y yo lo veo éticamente que debería haber hecho así, o si no, lo mismo Mijael Garrido Leca u otro periodista que pueda entrar a la política, es un periodo ventana, ¿no? Dices, hasta acá voy a hacer periodismo, renuncio al periodismo independiente, no me vendo como periodista independiente, voy a dejar de ser periodista independiente, y 1 o 2 años de periodo ventana, y de ahí ya me vuelvo político, ¿no? Sencillamente, esa es la forma para demostrar de que no se utilizaba el periodismo para tus fines políticos. Que en Siri Claro, queda clarísimo. O sea, ella esa es usó, ella usó su imagen. O sea, un día hasta era presentadora de televisión, tenía tribuna por acá en la República, en otros medios, y al día siguiente, candidata al Congreso. Ahí lo que queda clarísimo es que ha usado el periodismo, ¿no? Para sus fines políticos, ¿no? Y además Verónica Mendoza lo hizo mal. O sea, sí, yo concuerdo con algunas cosas con Verónica Mendoza, pero ella quiere formar un partido político, y lo primero que hace es le da el número 6 a la señorita Sigrid Bazán, que es como invitada. O sea, yo si fuera
yo si fuera alguien de su partido, sencillamente le digo, ¿y qué está pasando acá, Verónica? O sea, tú no crees en los partidos, pones a Sigrid Bazán que tiene un discurso contradictorio, alguien que iba a generar conflicto, porque ha generado conflicto al interior del movimiento, y yo creo que es un error que le está costando, ¿no? Por ejemplo, he visto en redes que están circulando algunas entrevistas donde ya le empiezan a sacar en cara este tema De las de su poca contradicciones. defensa, sí, sus contradicciones. El Partido Morado, ¿crees que es un partido, lo leí en Twitter, lleno de influencers? En eso se ha convertido, ¿no? O sea, Julio Guzmán ha caído en la tentación de lo que él, cuando apareció, detestaba, ¿no? Estos partidos en los cuales él decía que no iba a bailar, no se iba a disfrazar, que no iba, Estamos para cosas serias, ¿no? así. Y entonces, y está en lo mismo, o sea, está haciendo lo mismo. Además, yo puse que los influencers, o sea, el fujimorismo que buscaba cuando ponía a vedette o ponía cómicos ambulantes o a personas populares, entre comillas, era jalar votos, ¿no? O sea, no importaba tu afinidad política, no importaba tu carrera, no importaba tu compromiso, sencillamente lo que quiero es que seas conocido y jales votos. Lo que está sucediendo ahora con Somos Perú, ¿verdad? Y Martín Ujú. Vizcarra, ¿no? Sí, Ahí mencionabas el tema de los bailes. Lo más raro que vi es bailar a Salaberry, hacer un TikTok terrible, de verdad. sí. Yo creo que me baila un poco mejor que él. Ahora, en cuanto al tema de la transformación digital, los partidos políticos creo que no sé si compartes la idea de que todavía no se han adaptado mucho a poder plasmar sus ideas o sus propuestas o llevar en sí una campaña en redes. No he visto algún partido político que tenga esa afinidad, salvo por ahí, como te decía, los TikToks, el Partido Morado que hizo un video del bus con su cel ahí de cobradora, pero el resto no, carecen de eso, o de repente no sé, ¿qué les faltará para poder llegar a concretar una propuesta marcada en redes? A mí yo creo que no tienen ni propuesta siquiera en general de gobierno. O sea, estamos viviendo un momento, yo quiero escribir algo sobre eso, es un momento apolítico. ¿Cuál es la propuesta de George Forsyth por el tema de la pandemia? O sea, ¿cuál es su plan sanitario Quería para dar tratar de la contrarrestar, plata de la franja electoral, la quería dar, o sea, no. para, o sea, ni siquiera sabe cuáles son los caminos constitucionales, los caminos legales, no sabe las normas, no sabe nada. ¿Cuál es la propuesta de Julio Guzmán para luchar contra la pandemia? No las hemos escuchado hasta ahorita. Lo que justo comentábamos de Salaverry y lo de Vizcarra, ¿no? O sea, la verdad que eso va a acabar, uno de los dos se van a morir matando. O sea, eso, se ha juntado Caín 1 y Caín 2. Eso va a acabar muy, pero muy mal, ¿no? Un par de traidores y además, no sé, pero a mí ya cada vez que escucho a Martín Vizcarra, me enoja, ¿no? Te genera bilis. Ya genera bilis porque, a mí me genera bilis, porque lo último que acaba de decir es que no hubiese habido segunda ola si es que no lo vacaban a él. O sea, ya alguien le cree al señor, o sea, Sí, ya es, entrar a sus en vivos es una vorágine de sentimientos, de cólera y de entre odio y entre resignación, porque se pone a reclamar temas que en su momento no lo solucionó porque fue un incapaz, ¿no? Fue incapaz de poder entregar las tablets a tiempo, fue incapaz de poder controlar a la población a tiempo, y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Porque prácticamente, y yo siempre lo he pensado de que estamos en el gobierno de Vizcarra 2.0, así como ha venido el coronavirus 2.0. ¿Qué piensas de las medidas que ha tomado el gobierno hace días? ¿Estamos preparados para lo que se viene? yo escuché, justo acaban de publicar la lista de los negocios o los rubros que pueden funcionar en estos 15 días de cuarentena, y está casi todo. Sí, O sea, yo, por o sea, delivery. Lo único que han cancelado creo que es cines, gimnasios, por ahí. están hasta las notarías, están funcionando hasta las notarías. Entonces mira, el señor Sagasti es alguien pro empresa, alguien de derecha, ¿no? Que a mí me parece el término un poquito reduccionista, pero sí es de derecha, ¿no?
Y no, él no quería cerrar, o sea, es evidente que él no quería cerrar, que se resistía a tomar estas medidas. Es más, él lo que hizo con el gobierno de Martín Vizcarra, que ya había abierto las puertas, ya había un poquito más se abren las discotecas. O sea, ya abrir gimnasios, abrir cine, abramos todos pues de una vez. Entonces, sincerémonos. Es más, las discotecas funcionaban bajo, Restobar. bajo Restobar. Entonces, bajo el seudónimo de Restobar. Solamente que la gente Claro, es una cosa de que, espérate, antes de tomar tienes que comprar un plato de comida y ya después, ¿no? Tomas todo el trago que quieras. Claro, Bye. compra una causa y tómate 3 cajas de cerveza, Claro. claro. Entonces, claro, a mí me sorprendió esta decisión de Sagasti cuando yo dije, pucha, bien, la salud, o sea, yo tengo algunas convicciones socialdemócratas y la salud es primero que la economía. No hay nada que hacer. La economía se puede recuperar, pero las muertes no se pueden recuperar. Me sorprendió cuando hizo el anuncio duro, se metió con Lima, vieron en su momento, ¿se acuerdan? Cuando sacó esta prohibición para las playas solamente de Lima metropolitana, yo puse un tuit y al día siguiente la rectificaron para Lima región, ¿no? Entonces, claro, la gente de Asia, Cerro Azul, se podía bañar, pero Agua Dulce, San Pedro no. Entonces es un gobierno abiertamente pro empresa, ¿no? Entonces me sorprendió la decisión de Sagasti cuando dijo cuarentena. Bueno, me parece muy bien. Debió haber sido antes, pero bueno, pero al menos la tomó. Pero cuando veo la lista de empresas que pueden funcionar, entonces están los deliveries, están los restaurantes, entonces, ¿qué tipo de cuarentena van a funcionar los transportes públicos, no? Entonces, no va a ser la cuarentena de antes, va a ser abiertamente y además está en la otra parte, ¿no? El tema de los bonos. 600 El tema de soles los bonos. para casi 4 millones de familias, si no me equivoco. Ahora, lo que queremos aquí, varios de los que escuchan los que van a escuchar el podcast, según las fuentes que manejas, Eloy, que me comentabas que ayer te citó una fuente, si lo van a alargar 15 días, nos vamos para un mes completo o de repente ya no nos vemos hasta diciembre. Lo, ¿Qué lo que, piensas? lo que pasa es lo mismo que Sagasti es alguien de derecha, ¿no? Abiertamente es un gobierno conservador. Yo creo que quizás no. O sea, si la cosa empeora, seguro va a extenderlo, o sea, es evidente, ¿no? Pero la intención principal de Sagasti, la intención inicial, es que la economía fluya, ¿no? O sea, abiertamente, es un señor que ni siquiera quiso firmar la ley de control de fusiones. Es un señor que sacó un decreto para que los privados vendan la vacuna. O sea, él es abiertamente pro empresa, ¿no? Es abiertamente pro empresa, entonces ya lo estamos viendo, ¿no? Claro, la intención no está, pero en realidad estamos en una curva que asciende cada día la cantidad de muertos por día es algo inimaginable, ¿no? Entonces esto nos llevaría de repente a obligarnos a alargar la cuarentena, ¿verdad? Y con las vacunas que parece que están en el aeropuerto de China, pero nunca van a llegar acá, ¿no? Porque la ministra, ahora, hay un problema de comunicación en el Estado terrible, ¿no? Porque en primer lugar no empiezan a la hora, ¿no? La ministra se mete unas trabalenguas en las conferencias del mediodía y ayer lo que criticaron mucho en redes sociales fue que el mensaje antes de ayer, el mensaje de Sagasti fue un mensaje grabado y editado al corte terrible, ¿no? Con un zoom así bien. La verdad es que yo, la verdad, que empiezo en el mundo de la edición, no lo haría así tan dramático ese zoom que hicieron en el corte, ¿no? Entonces, hay un problema de comunicación. ¿Qué piensas tú que debería mejorar en ese tema? Para cerrar el tema de las vacunas, yo estoy contando Dime. que justo acabo de ver que quedan 3 días. Quedan 3 días y las vacunas no han embarcado hasta ahorita. Y No. Claro. supuestamente los empresarios que iban a pagar el transporte dijeron que el viaje iba a durar 4 días. Pero ya Entonces, pero ya llegan Para, pronto. ya llegan pronto. Y sobre el tema de comunicaciones, sí, lo que pasa es que suena un poco forzado, pero este es un gobierno PowerPoint. O sea, Sagasti se ha ganado la vida haciendo exposiciones, presentaciones, ¿no? Haciendo prospectiva en caretas, ¿no? Él hablaba del Plan Perú 2020, Plan Perú 2030, Plan Perú 2050, y así se ganó la vida, haciendo siempre prospectiva, ¿no? Y la ministra, la premier, es alguien que viene de la academia, que viene de las consultorías, ¿no? Entonces no son políticos
no son políticos natos, ¿no? No son gente formada en la política, entonces por eso que tienen problemas, serios problemas de comunicación, ¿no? Cuando yo me río mucho cuando en las redes sociales dicen que, claro, es que ellos lo ven así académicamente, ¿no? Introducción, hipótesis, ¿no? Objetivos principales, entonces, oye, ya, Quieres entonces la comprobar gente se aburre. variables, todo. Claro, variables, ¿no? Marco teórico, ¿no? Marco conceptual. Claro, y la gente quiere las conclusiones. En política es Claro. totalmente distinta, sobre todo en televisión. Tienes que hablar un poco más rápido, a diferencia de una clase de prospectiva, ¿no? Y las medidas Entonces, ese es el problema. complementarias las puso en Twitter, cuando la mayoría de personas que necesitan ese bono no tienen ni Twitter. O sea, yo lo vi ayer y decía, pero ¿cómo? No logro entender a quién se le ocurre en el Estado de poner las medidas complementarias en Twitter, cuando de repente la gente que va a sufrir esos 15 días ni Twitter debe tener, o sea, ninguna red social debe tener, ¿no? De repente, no sé, de verdad, quién es el que está asesorando ahí en el Estado, o no hay nadie de repente, no Pero hay un tranquilo, consejo. porque si no entiendes lo del mensaje del presidente, en TV Perú sale Vizcarra después del mensaje a explicártelo con cuadritos, tranquilo, no te Sí, sí, preocupes. lo vi, muy gracioso, ¿no? Lo que pasa, yo creo que Sagasti es un tipo con buenas intenciones, no creo no creo que sea un tipo como Alan García, ¿no? Que tú desde un inicio te das cuenta, me está floreando y algo busca de mí, ¿no? Entonces, en cambio Sagasti yo creo que es un tipo distinto. Además, su equipo de Sagasti es muy joven. Yo quiero hacer un reportaje sobre su brazo derecho. Es una chica que tiene 32 años, el otro es Giacomo Ugarelli, que es su otro brazo derecho, su otro brazo izquierdo, que también es joven, ¿no? Y es un equipo bastante novato. Él cree en apostar por los jóvenes, pero claro, en política necesitas un mix, ¿no? Un mix Claro. de creativos, de gente entusiasta, de jóvenes entusiastas, y por otro lado necesitas gente con experiencia, gente con ciertas mañas políticas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le está pasando factura. Ahora he incorporado, recién acaba de nombrar, creo, secretario de comunicaciones, que es como una especie, como el jefe, director de comunicaciones de todo el sistema, de todo el gobierno, y veremos cómo le da, ¿no? Porque parece que es un tipo que viene de la publicidad, pero no necesariamente eso es un sinónimo o una confirmación de éxito, ¿no? Habría que esperar su trabajo, ver cómo viene la comunicación. Mientras más simple es, mejor llega, ¿no? Ahorita, antes que se me vaya, tenía la idea de preguntarte, leía un poco lo que estaba haciendo Pluspetrol Norte, de que se iba a Mm. liquidar para poder no pagar las sanciones que estaba teniendo. ¿Puede llegar a pasar con lo mismo con Petroperú en caso no funcione? Porque ahora estaba también viendo que han activado la refinería de Talara y todo ello, pero si no les funciona eso y más las deudas que tiene, ¿puede llegar a pasar eso de que pueda liquidarse también? ¿O es No, no, muy probable, o es poco probable? sí, no, es bien difícil, ¿no? O sea, es bien difícil, pero lo que yo no descarto es que se privatice, que al Ah, final la privaticen. No la liquiden porque mm, liquidar es un monstruo, ¿no? O sea, Pluspetrol lo hace, lo que pasa es que Pluspetrol tiene varias razones sociales. Creo que se liquida Pluspetrol A, ¿no? Creo que Pluspetrol B, Pluspetrol Ductos, Pluspetrol, o sea, tiene varias cosas. Entonces claro. lo que hacen es Ah, liquidan una, supuestamente, pero sigue funcionando Pluspetrol. No es que Pluspetrol no existe, en cambio Petroperú es una sola gran empresa, es la mayor empresa pública. Entonces, lo que yo creo es que, bueno, eso me dice mucho la gente de los sindicatos de Petroperú. Ellos tienen una hipótesis de que quieren desfalcar Petroperú, quieren desfalcar de Petroperú, quieren endeudarla para rematarla, ¿no? Para mm. al final terminar rematándola a un privado. Entonces, no sé si de verdad se logra concretar eso, porque, o sea, privatizar Petroperú, dos cosas: ¿quién lo va a comprar? Y Sí. lo segundo es, va a generar una indignación tremenda. O sea, es la única empresa petrolera que tenemos. Es casi la única empresa, No, porque el resto son empresas mucho más pequeñas, ¿no? Las eléctricas, las distribuidoras de electricidad, tenemos por ahí. ¿Qué más tiene el Estado? Bueno, Fujimori casi remató todas, ¿no? Ya no nos quedamos. Entonces no creo, lo veo bien difícil que al final termine privatizando Petroperú, pero, o sea, si hacen eso, eso va a generar mucha indignación ciudadana. y con el tema de Keiko, hace poquito salió en Cuarto Poder el reportaje de que iba a indultar a su papá.
Y creo que ahora también ha cambiado, ya no es Keiko 2021, ahora es Fujimori 2021, por ahí estaba viendo en las redes. Eh, Hay opciones de que Keiko pueda ganar, la ponen con el 7%, si no me equivoco, un tercer puesto. Hay opciones de que realmente pueda llegar a segunda vuelta o ya el Fujimorismo, al igual que el APRA, ya está por desaparecer. No, no, sí, yo creo que puede llegar a segunda vuelta y que puede ser presidente. Me Wow, asusta mucho eso, me asusta mucho esa situación porque, o sea, Keiko, lo ves o sea, parte del trabajo del trabajo del periodista es mirar el panorama completo, ¿no? No cerrarte en algo. Entonces, Keiko no es mala candidata. Keiko es mucho mejor candidata que Forsyth, mucho mejor candidata que Verónica Mendoza. O sea, algunos a veces nos ponemos en nuestra posición, claro, Claro. nosotros tenemos una cierta forma de pensar, un cierto acceso a cierta información, pero el Perú no somos nosotros, el Perú es mucho más vasto, el Perú hay claro. gente que piensa distinto, gente que es más pragmática, ¿no? Entonces Keiko, si tú ves el escenario, Keiko, ahí está, ¿no? O sea, no es tan mala candidata. Y además, esta elección lo que va a pasar va a ser, está tan atomizado que basta que tengas un 15% para que estés en segunda vuelta. Lo que está haciendo Keiko se está refugiando en su 7%, que es el voto duro del fujimorismo, que en la práctica es más o menos un 12%, porque contemos votos nulos y viciados, estamos en un 12%. Keiko va a jalar el tema de la mano dura, le va a jalar un poco de mano dura a Forsyth y un poco de mano dura a Urresti, y con eso ya está en segunda vuelta. Ah, En segunda vuelta, Keiko Verónica, yo creo que Keiko podría ganar a Verónica, creo que Keiko le podría ganar a Forsyth, creo que Keiko le podría ganar a Hernando de Soto. No sé si le pudiese ganar a Julio Guzmán, porque es distinto, ¿no? Pero porque además, si bien tiene la agenda un poco pro empresarial Guzmán, pero por otro lado tiene una agenda social, ¿no? Entonces, pero yo no descartaría a Keiko que pueda ser la próxima presidenta. A mí me espanta, o sea, yo soy abiertamente antifujimorista porque, además, mi tesis de maestría es sobre Fujimori, sobre cómo desinstitucionó al país, o sea, Fujimori fue un reset, fue nuestro salto de garrocha populista, pero para mal, ¿no? Entonces, yo soy abiertamente antifujimorista y me sorprende, de verdad. O sea, me he quedado sorprendido porque tiene opciones la señora. La señora investigada por lavado de activos tiene opciones de ser la próxima presidenta. Es la verdad, de verdad que nosotros también conversamos con Josué bastante y no sabemos, ya se acercan, los meses van a pasar volando, estamos viendo qué opción es la mejor y la verdad es que estamos ahí, ¿no? También nos El asusta, elenco de es bien verdad, pobre. de El verdad, elenco es bien pobre. O sea, el elenco es bien pobre. O sea, Sí. Es como que una elección improvisada, ¿no? Estamos improvisando, estábamos viendo, analizando las listas a candidatos congresales de los partidos políticos, hemos visto que hay mucha gente joven, porque, bueno, al menos me sorprendió ver en el Partido Fuerza Popular mucha gente joven en los números, en los primeros números, ¿no? Y también en el partido de Hernando de Soto hay mucha gente joven, los que sí guardan un poco de gente de su partido es Acción Popular, hemos entrevistado ahí a unas par de personas que son políticos desde siempre, ¿no? Pero, o sea, justamente estábamos hablando acerca de Sagasti, ¿no? De este equilibrio que debería tener el equipo conformado para el Congreso, por ejemplo, de los partidos políticos, de gente joven, pero también gente con experiencia, ¿no? Entonces, ¿has analizado el escenario de aquí a abril perfectamente, Eloy? La verdad es que estamos en un tiempo muy crítico, no sabemos ni siquiera si las elecciones van a ser el 11 de abril, ¿no? Ni yo siquiera creo que sabemos. deberían ser. Yo también debería. pienso que Porque, debería. o sea, el principio de la democracia son las elecciones. Entonces, si vamos a estar postergando elecciones, Estados Unidos hizo elecciones en plena segunda vuelta. Entonces, si vamos a postergar una elección, estamos debilitando nuestra democracia, ¿no? Como dice Levinsky en su libro y Ruximan, así mueren las democracias. No podemos tolerar ese tipo. O sea, así, o sea, se tendría que implementar un sistema, voto electrónico, voto vía Zoom, no sé, Se pero estuvo, deben, estuvo Claro. circulando ahí un horario, ¿no? Si tu DNI sí, terminaba en tal hora, yo creo que eso de repente podría ser una muy buena
Sí, sí, sí. implementación. Deben Eh, haber elecciones, deben y haber se ve el elecciones. doble, y se ve Es el doble, impostergable. se ve el doble rasero que tienen los políticos, ¿no? De Vizcarra ahora saliendo a decir que se deben postergar las elecciones cuando él era presidente, decía que creo que sobre mi cadáver se postergan las elecciones, ¿no? Entonces nos deja un poco decepcionados por eso. Y dijo que no iba a postular a nada, ¿se Sí, Ah, acuerdan? sí, sí, sí. O sea, Vizcarra ha terminado siendo un fiasco. O sea, todo lo que dijo Karen Rock en los audios se ha terminado confirmando muchas de las cosas. Es un dijo que oportunista. Y hay muchas había, más cosas que no sé, que ha dicho, sí, claro. Todo lo que ha dicho, que ahora había yo le creo. Yo camas creo que es así. sucias. Estamos haciendo un checklist de todo lo que ha dicho, ¿no? Sí, En claro, los no. Porque audios y dijo que todo les... también habían camas sucias en Lima y Callao cuando ya no hay ninguna. O sea, es de verdad increíble. A mí me preocupa bastante que ya estemos 28, justo lo comentaba, faltan 3 días. Y de verdad que me preocupa el tema de las vacunas. De repente ni llegan en febrero tampoco, no. No van a llegar. La promesa era que llega a fines de enero, dijo, antes de fin de mes de enero, eso es lo que dijo. Entonces, para que llegue antes de fin de mes de enero, tiene que estar viajando en estos momentos, porque No son lo 4 días está. de China para acá, y no lo está. No le está, eso Entonces, es lo peor. ya es un frasco, es un fiasco, ¿no? Y Vizcarra es un fake news andante. Eso es cierto. Y lo que No, y más sabes, preocupa es el tema de la gente que pone esas cadenas de WhatsApp, audios, haciendo, por ejemplo, ahorita hace poco murió una persona por el tema de las vacunas. Y todos los Mm. medios pusieron en el titular, en el cintillo, murió por COVID, cuando en realidad no debieron poner eso, ¿no? O sea, asumo yo que deberían haber puesto que se estaba investigando la muerte porque no se sabía si era un placebo, si era la vacuna misma, y como que la gente ahorita está en este tema de que si la de la vacuna no sirve, paranoia. claro, te van a poner un chip, ¿no? Es para poder rastrear. Entonces, hay un movimiento antivacuna bastante fuerte acá en el Perú, cosa que de repente muchos no lo tomamos en serio, y hay bastante porcentaje de la población que no se quiere vacunar, Eloy. ¿Cómo lo manejarían los medios? ¿Hay algún tipo de cómo combatir esta desinformación? Porque hasta ahorita los medios han patinado bastante en el tema de cubrir la vacuna. Yo veo difícil que desde los medios se pueda revertir eso, ¿no? Es casi la mitad de la población que no quiere vacunarse, porque no confía en la vacuna, ¿no? No confía por varios motivos, ¿no? Está esta xenofobia a los chinos, ¿no? Que, o sea, bueno, más que a los chinos es al producto chino, ¿no? Lo chino es barato, ¿no? O sea, lo chino no es bueno, ¿no? Entonces, los carros chinos no te duran mucho, ¿no? Entonces, ese juega un factor importante. Y el otro está en que hay que ser sincero, los chinos han sido poco transparentes, ¿no? Sí, Se han no, es comportado verdad. de manera muy poco transparente durante esta pandemia. Y yo creo que además de los medios, bueno, sí, pero el gobierno tiene que dar mensajes, ¿no? Los políticos tienen que dar mensajes para tratar de revertir esa fuerte desconfianza, ¿no? Sagasti tiene que ser el primero en vacunarse y tiene que Poner ir el todos los hombro. ministros a vacunarse, Sí. a poner el hombro, todos a poner el hombro para tratar de revertir, Y yo porque pensé que el tema de eso del movimiento de las vacunas no era tanto, pero hace poquito yo salí, por ejemplo, a correr, me sentí un momento en el banco o en una banca a descansar y se me acerca una señora gritando, me dice, no te vacunes, que te vas a quedar estéril, no lo hagas, por favor. Y se me acercaba y me decía y me entregó una hojita diciendo que no me tenía que vacunar por el tema de que te vas a quedar estéril, que aquí lo dice, que entrevista a esta doctora joven. Y yo decía, pucha, este es el Perú, pues, ¿no? O sea, a esto hemos llegado y estamos a la deriva, lamentablemente, ¿no? Es lo sí. que hay, es lo que hay, Eloy. De verdad que ha sido, Eloy, bastante grato, bastante información, nos has brindado bastantes aristas en cuanto al tema de la coyuntura que estamos pasando. Te agradecemos por tu tiempo y por aceptar esta invitación, Eloy. De verdad que ha sido un buen Eloy, momento. vamos a seguir viendo entonces denuncias y destapes en el foco, ¿verdad? ¿En qué redes Sí, están? ¿En qué plataformas están? ¿Cómo podemos ubicarlos? lo que viene de ahora en adelante es cobertura electoral, pero no vamos a descuidar las denuncias al Ejecutivo y más. Pero lo que tratamos de hacer, o sea, lo que pasa es depende, yo veo el periodismo que es incomodar. Para mí el periodismo es incomodar a los poderosos y contar historias, ¿no? Historias que valgan la pena, ¿no? Hay miles de historias, el Perú es un país lleno de historias, lleno de personajes, lleno de lugares que valen la pena hacer crónica, ¿no? Y en el Perú siempre pasan cosas.
y siempre hay personajes curiosos. Entonces, lo que tratamos de hacer en el foco es ese periodismo de profundidad, que ahora, y tratamos de evitar los clips. Hay una dictadura de los clips en el periodismo, entonces te ponen a Nicola Porchela, te ponen la vida de Sheila Rojas, te ponen la vida de Advíncula con Sheila. con la última BD, ¿no? Entonces, pero esa no es información que el ciudadano, o sea, el periodismo es ayudar a que el ciudadano tome buenas decisiones. Entonces, el ciudadano no va a tomar buenas decisiones sabiendo de los arrumacos de Sheila con Advíncula, ¿no? Pero sí va a tomar buenas decisiones sabiendo de que un candidato, por ejemplo, está financiado por un narcotraficante. Claro. Entonces, esa es nuestra meta. Nuestra meta desde el foco es hacer ese periodismo de profundidad que muchos medios han dejado de hacer por vivir de los clics, por vivir de la publicidad estatal, ¿no? Y que a su vez te lleva a tener intocables. Por eso, lo que tratamos de hacer, vamos a tratar de hacer desde el foco es volver al periodismo inicial, que viva de sus lectores. En la próxima semana debemos estar lanzando un sistema Patreon para que los lectores nos financien las investigaciones, algo de lo que está haciendo Marcos y Fuentes, en el Claro. cual, claro, se autosostiene y lo que hace Hildebrand en sus 13, ¿no? Pues el semanario de Hildebrand en sus 13 se sostiene a sus lectores, no tiene publicidad y por eso Sí. podemos ver que ahí tocan a todos, ahí no hay intocables, les cae a todos. Entonces yo quiero tratar de hacer ese periodismo en el cual vivir de los lectores, seguro también un poco como otros medios como Ojo Público y Convoca, vivir de fondos de periodistas y hacer ese periodismo originario que es defender básicamente el interés público y publicar cosas de interés público, o sea, publicar cosas que sirvan para ayudar a la democracia y ayudar a los ciudadanos, y no caer en este juego de los algoritmos, de los clics y de conseguir financiamiento vía YouTube, de hacerse el payaso en televisión, en YouTube o en otros lados, ¿no? O sea, no, lo mío es buscar cosas que sirvan, ¿no? Cosas que sirvan a formar ciudadanía y no, no lo otro, ¿no? Que es cosas que sirvan para buscar clic, ¿no? Algo Ese es Claro, el y camino que buscamos al desde el foco. final es el compromiso que tenemos todos los que estamos metidos en este medio, ¿no? Del periodismo y las comunicaciones, en llevar un mensaje, ¿no? Y que la gente vea la realidad de sus políticos, la realidad de sus candidatos bueno, eso ha sido una idea que hemos tenido también nosotros como equipo de poder entrevistar a los candidatos que tal vez no tienen mucho tiempo como los candidatos presidenciales, los candidatos congresales. Tenemos entrevistas ya 2 subidas al canal y seguimos y tenemos entrevistas programadas donde le damos espacio al candidato congresal a explicar propuestas, ¿no? Las propuestas, sus propuestas banderas y si hay preguntas que hacer, se hacen las preguntas, se habla acerca de los candidatos presidenciales, pero la idea es esa, de que la gente conozca a la gente por quien va a votar, ¿no? A las personas por quien van a votar. Eloy, ¿dónde está el foco? Es una web, ¿verdad? Sí, sí, Ponemos estamos en Google elfoco.p es la elfoco.p. página principal y estamos en Twitter, Instagram, Facebook como El Foco Perú. El Foco Perú y creo que en uno estamos como El Foco Sí, el subguión foto P. guión abajo PE están en Twitter. No me equivoco. En Twitter también. Sí. Lo- Sí, sí, así algo, estamos. algo chiquito que me quería preguntarte, ¿es cierto la rigidez de Hildebrand con sus practicantes o con los periodistas que tiene a su cargo? ¿Es duro realmente? Algo chiquito, ¿es verdad eso que me comentaban hace tiempo, me comentaron en la universidad que Hildebrand era así, estrictamente, o sea, la manera de ser y cómo trataba a los practicantes, a los periodistas que tenía a su cargo? ¿Es verdad eso? Es, es muy riguroso, ¿no? Lo que pasa es que César, eh, él también promueve el periodismo de calidad y es muy, pero muy riguroso o sea, lo que pasa es que lo que tiene un periodista es su nombre. Ujú. Es su nombre y su apellido, entonces tienes que defenderlo. El semanario Hildebrand en sus 13 es el semanario de César Hildebrand, y por lo tanto todo lo que sale publicado en el semanario pasa por la revisión de César. Y ya sabemos quién es César. César es un gran periodista que es muy Claro. riguroso y se exige con él mismo, ¿no? Es una persona muy culta, muy leída, y él a sus reporteros les exige lo mismo, ¿no? Les exige lo mismo, les exige la misma rigurosidad, porque
porque es la única forma de tener la valla alta del periodismo, ¿no? En cambio, y se ve, ¿no? Se ve en medios, por ejemplo, se ven otros medios donde buscan la noticia fácil, ¿no? Donde promueven a veces el pirateo de los reportajes que salen en otro lado, ¿no? O sea, es más, a mí lo que me parece espantoso y ojalá nunca caigan en eso es en buscar los clics, ¿no? O sea, a un periodo, en algunos medios, un medio que está en Girón Camaná y otro que estaba en Girón Miro Quesada, a los periodistas los miden por cuántas visitas tienen sus notas. O sea, no importa que haya sacado una denuncia contra el jefe de la DIRCOTE, no importa. No, o sea, preferían al periodista que haya conseguido más clic con una noticia de Sheila Rojas. Así que publicado el caso claro. Watergate, por ejemplo, no importaba. Si no tenía claro. 60.000 vistas, para ellos no servía esa nota. Así claro, o sea, ese es lo más antiperiodístico que puede existir, ¿no? En el cual tú a un reportero lo mides por los clics y no por las historias que cuentan, ¿no? Y en Hildebrand, en sus tesis, lo que hacen es buscar historias. O sea, siempre recordemos que el periodismo es buscar historias. Buscar historias, por un lado, las políticas, que es ser una especie de fiscalizador, de contrapoder, pero también no nos olvidemos del otro lado. Por ejemplo, yo extraño mucho Etiqueta Negra, ¿no? Una gran revista que contaba buenas historias, ¿no? Todavía hay en línea, por ejemplo, está Gato Pardo, está Revista Anfibia, o sea, eso también es periodismo, y además es un periodismo de muy buen nivel, porque para mantener al lector enganchado en textos largos es un poco difícil. Entonces, el periodista es otro tema que nos hemos olvidado. Además de ser un oficio, el periodista es una persona culta, una persona que desarrolla la buena pluma, una persona que es un gran conversador, que sabe de muchos temas, ¿no? Entonces, ese es un consejo que deberían de tomar los estudiantes de periodismo, ¿no? Hemos tenido una muy buena cátedra hoy del periodismo, ¿verdad? Que ha sido, bueno, las personas que van a escuchar y que les interesa el periodismo, es toda la información que se ha dicho ahora es información muy importante. Tiene que escuchar este podcast. De verdad que hoy ha sido bastante grato poder tenerte aquí en el podcast, y este podcast ya sale, vamos a sacarlo ahí mismo nomás para poder publicarlo. De verdad hay bastante información. Y bueno, te podemos encontrar, ya saben, en El Foco, y a nosotros nos pueden encontrar en Instagram también, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas que escuchan el podcast, como Sin Refrito Podcast. Justamente escogimos el nombre de Sin Refrito por el tema de que tratamos de buscar la noticia, o tratamos de tocar temas que por ahí algunos medios ya han tocado. No tratamos de hacer lo mismo, no tratamos de buscar esos temas, y esperamos que esto pueda seguir creciendo y a la larga también poder hacerlo sustentable. De verdad que gracias por tu tiempo. A meterle punche, y sí, el periodismo de calidad nunca tiene pierde, creo, porque al final las personas, los hombres o los humanos somos adictos a las noticias, adictos a estar informados, ¿no? Porque justamente eso nos lleva a ser mejores ciudadanos. Les agradezco mucho por la entrevista y les deseo lo mejor de los éxitos, Yair y Josué y el resto del equipo. Muchas gracias, Eloy. Gracias. No se olviden de ver también nuestras entrevistas a los candidatos que ya están subidas en el canal, y también las entrevistas que se vienen. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias, Yair. Nos vemos hasta una próxima. Hasta una próxima oportunidad. Chau. Hasta luego. Chau.